Biología con subespecialidad en anestesia pediátrica y alta especialidad en algología pediátrica por la UNAM y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente es anestesiólogo pediatra y titular de la Clínica de Dolor en Pediatría en Centro Médico de Occidente, además de participar activamente en la formación académica de médicos especialistas y en múltiples congresos nacionales. Su experiencia se enfoca en anestesia regional, manejo intervencionista del dolor y analgesia multimodal basada en evidencia, y hoy nos platicará de un tema muy interesante titulado Analgesia multimodal para cirujanos pediatras. Rápida, segura y basada en evidencia. Le doy la palabra. Buenas noches. Muchas gracias, gracias a la mesa directiva por permitirme hablarles el día de hoy de un tema que para mí es muy importante y yo espero que para ustedes también, más en el posquirúrgico y en el prequirúrgico. Y para hablar acerca de la analgesia multimodal, justamente vamos a hablar, gracias. Justamente vamos a hablar acerca del concepto que es la analgesia multimodal. Y la analgesia multimodal es aquella en la cual se ven involucrados más de dos fármacos con un mecanismo de acción completamente diferente. Este mecanismo de acción involucra ya sea que sea un mecanismo de acción similar o un mecanismo de acción completamente diferente, y esto va a presentar una potenciación que más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué vamos a hablar de analgesia y de analgesia multimodal? Bueno, hay literatura que nos dice que hasta el 80% de los pacientes en el dolor posoperatorio es subtratado. Esto es importante porque al momento de que los pacientes no tienen una adecuada analgesia, pueden tener complicaciones. Complicaciones derivadas de la liberación de catecolaminas, de que los pacientes se encuentren hipertensos, taquicárdicos, con datos de dolor. Entonces, no siempre esta parte se limita únicamente al dolor, sino también se limita a que se puede complicar un paciente. Un paciente posoperado de una toracotomía que no tiene una adecuada analgesia, obviamente su recuperación va a ser más tardía porque su ventilación no va a ser adecuada y no va a ser lo mejor que uno espera después de un posoperatorio, ¿no? Que queremos principalmente que haya una adecuada mecánica ventilatoria, por ejemplo. Entonces, al momento que el paciente pediátrico siente una limitante o siente dolor, no va a haber una adecuada ventilación y por lo tanto la formación de atelectasias va a ser mayor. Ese es uno de los efectos cuando el dolor no es tratado de manera adecuada. Dentro de estos, se ha visto que el 56% de los pacientes tienen una reducción de opioides cuando se enfoca o cuando nos apegamos al protocolo ERAS. El protocolo ERAS al inicio únicamente se presentaba para los pacientes adultos, sin embargo, a partir de aproximadamente hace 4 años, afortunadamente ya se empezaron a implementar técnicas para los pacientes pediátricos. Este QR nos dirige a un artículo que se publicó en la revista JAMA en el 2026. Este artículo, perdón, nos comenta acerca de que una analgesia adecuada en un paciente con analgesia multimodal, hablando también en el transanestésico, en el prequirúrgico, cuando los pacientes tienen una analgesia previa a la incisión, disminuyen las complicaciones hasta un 56%. ¿Qué pasa con los pacientes menores de 6 meses? Los pacientes menores de 6 meses tienen hasta 4 veces más riesgo de presentar complicaciones cuando no tienen una analgesia, principalmente una analgesia regional. Yo sé que parte del trabajo de ustedes no es hablar de analgesia regional, pero parte sí es poder hacer infiltraciones a nivel de la herida quirúrgica con anestésico local, que también lo vamos a ver más adelante. Es una técnica de anestesia regional local que le ayuda bastante al paciente pediátrico, principalmente a los lactantes. Entonces es importante poder hablar de todo esto. ¿Qué sigue? Para hablar acerca de la analgesia multimodal, vamos a hablar de diferentes tópicos, principalmente que debe de ser preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros administramos analgésico previo al evento quirúrgico, a la incisión, nosotros vamos a tener una disminución de diferentes sustancias algogénicas que aparte de que van a hacer que el paciente se encuentre más tranquilo antes de entrar a quirófano,
van a disminuir cierto riesgo de complicaciones. Entonces, una de estas es que debe de ser preventiva. Muchas veces, o anteriormente, no sé si actualmente, pero anteriormente se pensaba que un paciente cuando llegaba, por ejemplo, con dolor agudo, no se podía administrar una analgesia como tal para no enmascarar un cuadro abdominal. Sin embargo, actualmente se prefiere administrar analgésico cuando se está iniciando el protocolo acerca de el dolor abdominal o el abdomen agudo. Obviamente tiene sus bemoles, claro. Obviamente también hay que ver contextualizar al paciente. Sin embargo, es importante saber que cuando nosotros manejamos el dolor en el paciente pediátrico, principalmente el dolor abdominal agudo, van a disminuir ciertas respuestas. La liberación de catecolaminas, que es tan importante, va a hacer que no haya una complicación posteriormente. Algo que es más importante es la sinergia farmacológica, que lo vamos a ver más adelante. La sinergia farmacológica es de dos tipos. Tenemos algo que se llama sinergia de potenciación. Este tipo de sinergia es cuando nosotros administramos dos fármacos que en lugar de dar un efecto leve nos van a potencializar ese efecto. Por ejemplo, si nosotros administramos eh, morfina más dexmedetomidina, que es también parte analgésico, vamos a dar una adecuada analgesia y esto habla de una sinergia de potenciación. El otro tipo de sinergia es una sinergia aditiva. La sinergia aditiva es cuando nosotros administramos dos fármacos similares o de acción similar para dar una calidad analgésica mejor. Uno de los principales ejemplos es paracetamol y Albunai. Este tiene sus ventajas porque disminuye los efectos adversos al momento de que se administran a dosis fija. Dosis fijas es cuando nosotros combinamos los fármacos, paracetamol y ibuprofeno, paracetamol o naproxeno. Las dosis disminuyen y por lo tanto el paciente tiene un rango de seguridad mejor. ¿Por qué? Porque no va a presentar tantos efectos adversos. Una vez que nosotros tenemos estos dos principales factores, vamos a tener un ahorro en opioides. Esto principalmente en el transanestésico, porque estamos hablando de que si al paciente se le agrega una analgesia regional o una anestesia regional, esto va a hacer que disminuya el uso de opioides tanto en el transanestésico o transquirúrgico como en el posquirúrgico inmediato. Y el enfoque perioperatorio. El enfoque perioperatorio habla acerca de qué metas voy a tener yo en mi paciente acerca de la analgesia, hablando principalmente en el aspecto del protocolo ERS. En esta gráfica hablamos acerca de los dos tipos de sinergia que les platicaba. Una es la sinergia de aditiva, cuando tenemos un fármaco A y un fármaco B de una acción similar, y esto nos va a dar una adecuada analgesia. Algo que es muy importante de estos es que tienen menor riesgo de toxicidad. Por ejemplo, si nosotros administramos paracetamol y Albunai o paracetamol, metamizol y Albunai, que se pueden combinar, claro que se pueden combinar porque los mecanismos de acción son completamente diferentes, bajamos dosis de cada uno de ellos, es decir, no llegamos a dosis tope y la toxicidad disminuye. Por ejemplo, en un AINE, el principal efecto a nivel renal, el ketorolaco, si lo administramos a una dosis de 0.5 miligramos por kilo, vamos a disminuir el efecto adverso a nivel renal. Una sinergia de potenciación, en esta sí hay que tener cuidado. Si nosotros administramos un opioide débil, más aparte un adyuvante como ketamina, que no hay, o dexmedetomidina, que sí hay, puede generar mayor efecto sedativo. Por ejemplo, en el neonato, un neonato que es posoperado, no sé, de una cirugía mayor abdominal, Enterocolitis. una enterocolitis, por ejemplo. Ese es el problema. Si nosotros administramos morfina para el postquirúrgico y aparte le damos una adyuvancia con dexmedetomidina, tiene mayor efecto sedativo. Por lo tanto, el riesgo de toxicidad, por llamarlo de alguna manera, es mayor. Esa es la diferencia entre una sinergia aditiva y una sinergia de potenciación. ¿Por cuál vamos a optar primeramente? Por una sinergia aditiva. Es más segura para el paciente pediátrico. Si a esta le agregamos analgesia o anestesia regional, estamos ayudando y estamos haciendo una analgesia multimodal. ¿Sale? La que sigue, por favor. Para que nosotros podamos hablar acerca
de valoración del dolor en el paciente pediátrico, es importante saber cómo lo vamos a medir. No es lo mismo hablar acerca de el dolor en un recién nacido, en un paciente de 2 años o en un paciente de 6 años. En este QR ustedes van a encontrar escalas de valoración prácticas para que la puedan traer ustedes en su celular. Y si ustedes llegan y valoran a un paciente, puedan decir, es un paciente recién nacido, le voy a aplicar una escala de CRAIS, está en el posquirúrgico inmediato, tiene 12 horas de operado, pero me llamaron porque siempre está llorando o porque tiene mucha irritabilidad. Contamos con estas escalas y ustedes pueden traer en su celular la escala de CRAIS, la pueden sacar, pueden checar, es una escala que no lleva más allá de 5 minutos. ¿Y por qué es importante aplicar las escalas? Porque lo que yo no puedo medir, no sé qué tanto me está mejorando con la administración de un fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Si yo al inicio del pase de visita llego a ver a mi paciente está irritable, está llorando y pido que le administren, no sé, dosis de paracetamol o alguna, pasan 10, 15 minutos y lo vuelvo a valorar y yo subjetivamente creo que le está ayudando o que mejoró, pero a los 5 minutos vuelve a llorar, entonces no estamos haciendo una adecuada valoración del dolor. Y que quedamos que es uno de los principales bemoles del manejo del dolor en el paciente pediátrico, el subtratamiento. Y el subtratamiento es secundario a una falta de una adecuada valoración del paciente pediátrico. ¿Vale? Entonces, es importante, pueden escanearlo. El QR lo va a tener la doctora Mitzi, por si más adelante lo necesitan. Trae todas las escalas prácticas y al final trae un mini esquema acerca de cuáles escalas pueden utilizar y a qué edad. Ahora, otra escala que es muy importante y que sí me gustaría mencionarles es la escala de Flack. La escala de Flack la podemos utilizar en pacientes que no pueden verbalizar. Y uno de los principales escenarios donde nosotros nos encontramos con pacientes que no pueden verbalizar son dos: dolores agudos, cuando los pacientes no nos están cooperando y llegan los papás muy ansiosos a la consulta y nos dicen, doctor, no sé qué tiene, de repente empezó a vomitar, empezó a estar irritable y tiene mucho dolor abdominal. No nos vamos a detener mucho en hacer una escala de valoración, ¿verdad? Pero si ustedes tienen o pueden tener en su consultorio esta escala impresa, créanme que les va a ayudar bastante, porque van a decir, trae un dolor moderado a severo. Entonces, eso sí ya puede condicionar que ustedes valoren que puede ser una urgencia mayor. ¿Sale? Entonces, ¿es importante valorarlos? Sí, es importante realizar las valoraciones de las escalas en los pacientes pediátricos. Y de esta manera nosotros vamos a saber qué tanto le estamos ayudando o qué tanto no estamos ayudando. Recuerden que lo que no medimos es difícil que tratemos. ¿Ok? Hablando ya un poco más en forma acerca de los esquemas que podemos utilizar para el manejo del dolor pre, trans y postquirúrgico, les traje estos diferentes esquemas o estas diferentes dosis. Por ejemplo, el uso de paracetamol, vía oral o vía rectal. Yo sé que la vía rectal ya no está tan en uso, sin embargo, es una vía, no está en uso por diferentes factores, ¿no? Uno de ellos es que de aproximadamente 6 7 años para acá se dice que la vía rectal es muy agresiva para el paciente pediátrico. Sin embargo, es una vía muy noble porque si nosotros tenemos un paciente ya sea con mucho dolor o con mucha fiebre, paracetamol vía rectal nos ayuda a controlar la fiebre y el dolor más rápido que si fuera vía oral, ¿sabe? Por la farmacocinética a nivel rectal. Las dosis, 15 miligramos por kilo, dosis máxima en el paciente pediátrico, 3 gramos en 24 horas principalmente. ¿Cada cuándo podemos administrar el paracetamol? Hasta cada 4 a 6 horas, de preferencia cada 6 horas. Casi siempre lo administramos cada 8 horas. Yo siempre trato de que se administre cada 6 horas por la farma que tiene, por la vida media que tiene. Y eso es para que no haya un descenso en la concentración plasmática del fármaco. Entonces, si yo en lugar de administrarlo cada 8 horas, lo administro cada 6, vamos a tener una concentración plasmática estable y el efecto va a ser continuo. ¿Vale?
Cada 4 horas ya se me hace un poco más arriesgado, de preferencia hay que hacerlo cada 6 horas. Tenemos el paracetamol IV hasta 10 miligramos por kilo de 15 a 10 en menores de 50 kilos y dosis máxima de 750 miligramos. ¿Sale? Recordemos que ya mayores de 50 kilos ya podemos tener una dosis máxima de hasta 4 gramos en 24 horas, obviamente contextualizando a nuestro paciente. El ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilo vía oral. Actualmente ya hay ibuprofeno intravenoso. No sé si ustedes ya estaban al tanto de que ya hay ibuprofeno intravenoso. Entonces, es una maravilla porque nosotros podemos hacer combinación de fármacos, tanto IV como vía oral. Hay algo que se llama combinación de fármacos a dosis fijas. Y estas combinaciones de fármacos a dosis fijas es una maravilla porque si nosotros mandamos fármacos que tengan paracetamol e ibuprofeno en la misma sustancia, no vamos a estar batallando con que los papás cada 2 horas estén medicando al niño y que aparte el niño escupa el medicamento y que aparte el niño esté llorando y esté irritable porque no le gusta el sabor del medicamento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar estos fármacos a dosis fijas que aparte bajan la dosis, hacen una sinergia de aditiva y por lo tanto las dosis tóxicas o los efectos adversos bajan completamente. Entonces, el ibuprofeno es muy bueno. El ketorolaco IV a 0.5 miligramos por kilo. Realmente yo no soy muy amante de utilizar el ketorolaco. El ketorolaco tiene muchos efectos adversos, principalmente a nivel renal, ustedes ya los conocen. Yo prefiero utilizar más diclofenaco. ¿Por qué uso diclofenaco? El diclofenaco tiene un gran componente antiinflamatorio. Al nosotros tener un gran componente antiinflamatorio, principalmente a nivel muscular, en el simple hecho de que hagan una incisión en pared abdominal, va a potencializar el hecho de que no haya tanta inflamación a nivel muscular. ¿Y eso qué va a favorecer? Que no haya tanta irritación ni tanto dolor, porque es más efecto antiinflamatorio. A diferencia del ketorolaco, que tiene un efecto más analgésico, pero no es tan potente de manera antiinflamatoria. Entonces, si ya le estoy dando un analgésico como el paracetamol, que aparte de ser antipirético me va a ayudar, en lugar de reforzarlo con un analgésico, lo refuerzo con un antiinflamatorio. Y el celecoxib, ¿alguien de ustedes utiliza celecoxib en sus pacientes, en los pediátricos? No. Ok. ¿Es un fármaco que lo podemos utilizar? Sí. ¿A partir de cuándo? A partir aproximadamente de los 2 años. Las tabletas vienen de 100 miligramos, usualmente lo damos de 1 a 2 miligramos por kilo y es un COX-2 que podemos utilizar hasta por 15 días de manera seguida. Entonces es importante porque nos va a dar un efecto antiinflamatorio potente, ¿sabe? ¿Se puede utilizar en pediatría? Sí, obviamente tiene sus indicaciones, hay que tener cuidado en pacientes que tienen falla renal o que están en riesgo de falla renal, ¿sabe? Acerca de paracetamol y aire en combinación de dosis fijas, es lo que les mencionaba anteriormente. Yo no recomiendo mucho el naproxen. Hay muchas combinaciones de paracetamol en naproxen. ¿Por qué no recomiendo mucho el naproxen? Está descrito que el riesgo de sangrado de tubo digestivo y de que es más gastrolesivo en pacientes pediátricos el uso de naproxen. Entonces, yo no lo recomiendo. Utilizo más lo que es paracetamol y ibuprofeno. ¿Vale? Segundo pilar acerca de la analgesia multimodal. Anestesia regional en pediatría. Siempre que su anestesiólogo les diga, le voy a poner un bloqueo, por favor, ustedes permítanme que sí haga el bloqueo, aunque se tarde 15 minutos. Esto es importante, ¿por qué? Porque estamos atacando otra vía de analgesia. Entonces, estamos haciendo una analgesia multimodal verdadera porque estamos utilizando 3 vías diferentes en un mismo paciente. Y les va muy bien con la analgesia, con la anestesia regional. Sabemos que el bloqueo caudal se utiliza desde hace aproximadamente 40 años, si no es que más. Es un adecuado bloqueo para los pacientes. La verdad es que les va muy bien, pero afortunadamente actualmente ya tenemos otros bloqueos. Uno de ellos es el inurinal y el hipogástrico. Lo podemos utilizar en cirugías de hernia. A los niños les va bastante bien. El dolor casi es nulo y ustedes van a ver, cuando permitan que lo hagan los anestesiólogos, ustedes van a ver que el niño casi saliendo de quirófano va a estar como si nada.
y limitamos la invasión hacia el neuroeje. Entonces es importante poder realizar este tipo de bloqueos ecoguiados, obviamente, para que nos proporcionen mayor seguridad. El bloqueo del pene es algo que ustedes saben hacer, afortunadamente, y que lo pueden realizar. Ojo, hay que ver qué anestésico local hay, cuál es la dosis de anestésico, porque si le ponemos únicamente lidocaína, el efecto analgésico va a ser limitado. Entonces, si ustedes tienen paciente y van a hacer alguna cirugía sobre pene, yo les recomiendo que puedan hacer un bloqueo de pene, principalmente con ropivacaína al 2%, ¿vale? Recordando que las dosis, que son las dosis topes de 3 miligramos por kilo en los pacientes. Obviamente ustedes le pueden preguntar a su anestesiólogo cuál es la dosis que le toca para ese paciente, ¿vale? Lo ideal es que se haga ecoguiado, sí, sí es lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos viendo dónde se encuentran las arterias, las venas y el nervio dorsal, y eso nos va a ayudar a tener mayor precisión y que la analgesia sea mejor. Algo que es muy importante y que, por ejemplo, nosotros estamos implementando en el hospital, ahí en pediatría, en centro médico, es el bloqueo cuadrado lumbar. ¿En qué lo estamos aplicando? En pacientes de trasplante renal, en los receptores, porque nos dimos cuenta que los pacientes a las 24 horas se encontraban a veces muy taquicárdicos o que tenían dolor persistente. Entonces, optamos por aplicar un bloqueo de cuadrado lumbar. A los pacientes les va súper bien. A las 72 horas los pacientes tienen analgesia completa. Obviamente también esto tiene que ver con el uso de los anestésicos locales y los adyuvantes que ustedes puedan proporcionar y platicar con su anestesiólogo acerca de qué fármacos vas a utilizar para prolongar la analgesia, ¿vale? Porque lo principal es darle confort al paciente en el postquirúrgico. La que sigue, por favor. ¿Cuáles van a ser nuestros principales adyuvantes? Ya hablamos acerca de la dexmedetomidina, esa la utilizamos principalmente nosotros en anestesia, para la anestesia regional, prolonga el bloqueo, depende de la dosis, y lo que queremos es la analgesia. Entonces, prolonga el bloqueo no en una parte de no poder movilizar, por ejemplo, las extremidades, sino en cuanto a la analgesia. Obviamente depende de la dosis. Algo que casi nunca utilizamos y que es muy importante son los antiespasmódicos. Los antiespasmódicos nos van a ayudar en pacientes que tienen patologías abdominales intensas y que después de un procedimiento quirúrgico que tardó más de 3 horas, pueden llegar a tener dolor a nivel de la víscera. Entonces es importante poder utilizar antiespasmódicos. Efectos adversos, ya lo sabemos, son colinérgicos principalmente. Los pacientes se van a quejar de mucha sequedad de boca. Pero yo prefiero que mi paciente tenga un ratito esa sequedad de boca a que tenga un dolor abdominal persistente. ¿Vale? Las dosis aquí se las dejo. Pacientes que van a ser amputados, yo sé que también ustedes a veces pueden realizar estos procedimientos y lo ideal es aplicar una neuromodulación. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 3 días antes. Si no se puede, en el postquirúrgico inmediato iniciar una neuromodulación a base de gabapentina. La dosis de 5 a 10 miligramos, principalmente en mayores de 3 años, ya se puede administrar. Claro que sí. Y la dexametasona. La dexametasona tiene varios efectos. Uno de ellos es que es antiemético, si la aplicamos de manera intravenosa, y si la aplicamos a nivel perineural o en los bloqueos, es la prolongación de la analgesia. Entonces es muy adecuado. Y otro ayudante que también a veces no utilizamos mucho es el metamizol, ¿no? El metamizol es un fármaco que podemos combinar con paracetamol y con un AINE y hace una sinergia aditiva y es muy buena para los pacientes. Entonces, a veces yo recomiendo a mis pacientes estas dosis, estos fármacos a dosis fijas de ibuprofeno, paracetamol y los alterno con metamizol. Y es muy bueno, les ayuda mucho y les da muy buena analgesia. Hablando de protocolos o procedimientos ambulatorios, que es algo con lo que ustedes trabajan mucho, les traigo estos esquemas que les pueden ayudar bastante para el quirúrgico inmediato y principalmente cuando los pacientes son ambulatorios, porque no nos gusta, o no tanto que no nos guste, pero a veces es muy preocupante o los pacientes nos llaman a las 12 horas que lo dimos de alta, doctor, tiene mucho dolor o lo veo muy irritable, ¿qué le puedo dar? Entonces,
para que disminuya la ansiedad principalmente en los padres, estos esquemas son adecuados. El paracetamol y el ibuprofeno, eso es a dosis fijas. Hay un medicamento, no estoy haciendo promoción a nada, pero hay un medicamento muy bueno que se llama Axiogen, que trae ibuprofeno y paracetamol. Y el sabor no es nada desagradable, es de los principales que yo utilizo y les va muy bien a los pacientes, más su bloqueo inguinal e hipogástrico. ¿Sale? Ahí estamos haciendo una adecuada analgesia multimodal en los pacientes. En una circuncisión paracetamol a 15 miligramos por kilo vía oral, aproximadamente hasta, aquí dice 3 días, yo lo recomiendo hasta 5 días, y algo que es bien importante es poder administrar EMLA tópica, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo, siempre y cuando el paciente no tenga ninguna contraindicación o no tenga ninguna alergia a los componentes del fármaco, ¿sale? EMLA se lo pueden administrar incluso en casa, mamá o papá, obviamente dándoles la asesoría adecuada. Y, por ejemplo, en una apendicectomía laparoscópica es importante los bloqueos. Un bloqueo TAP, que es de los más sencillos que se pueden administrar, obviamente copiado, y eso nos va a ayudar a que tenga una adecuada analgesia por lo menos hasta 72 horas el paciente. Entonces nos va a ayudar bastante. No sé si ustedes realicen amigdalectomías. Hay pacientes que sí, perdón, cirujanos que me ha tocado que sí realizan amigdalectomías. Y algo que es muy bueno es el paracetamol con dexametasona. Pero aparte de todo esto, hay un medicamento que se llama Bellian. No, nuevamente no estoy haciendo promoción, pero este medicamento viene en sobres y es un gel. Si ustedes lo meten al refrigerador o le dicen al papá, métanlo al refrigerador y es dexketoprofeno y se los dan dependiendo del kilo de peso. Usualmente yo les doy medio o un cuarto del sobre cada 8 horas y les va muy bien y los niños realmente se lo comen porque está frío y tiene un sabor aparte agradable. Entonces, es un antiinflamatorio potente y es un analgésico muy bueno, este es ketoprofeno, entonces nos va a ayudar bastante en las amigdalectomías. Más aparte, si nosotros administramos paracetamol con ibuprofeno, bueno, en esta parte yo no administraría ibuprofeno, pero sí paracetamol cada 6 horas y el desquetoprofeno cada 8 horas. Entonces nos daría una buena analgesia al paciente. La que sigue, por favor. ¿Se necesitan usar opioides actualmente? Esta es una gran interrogante que la mayoría de ustedes tienen casi siempre y más por los efectos colaterales que pueden tener los opioides. Y dentro de los efectos colaterales es el lidio. ¿Cierto o no es cierto? Decimos, bueno, le voy a administrar opioide, le va a dar una buena analgesia, pero ¿qué pasa si le genero hilo a mi paciente? Bueno, con una sola dosis de opioide no se le genera hilo al paciente. ¿Cuándo es cuando puede tener o presentar este efecto adverso? Hasta las 72 horas, o sea, 3 días, 4 días de que se está administrando de manera continua el fármaco. Si nosotros lo utilizamos como fármaco de rescate, vamos a tener una buena analgesia en el paciente. Y dentro de estos, a veces se dice, bueno, anteriormente se creía que era lo más adecuado, ¿no? Utilizar opioides desde el postquirúrgico inmediato. Sin embargo, ahora con el uso de la anestesia regional, la anestesia tópica, estas sinergias que les acabo de hablar de la analgesia multimodal, se piensa que ya no es lo ideal el uso de los opioides de primera instancia. ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Bueno, cuando los pacientes presentan dolor de moderado a severo. ¿Al cuánto tiempo? A las 24 horas del postquirúrgico. Previamente, no sé, si tenemos un dolor abdominal agudo, la verdad es que yo lo recomendaría como en última instancia. Pero en el postquirúrgico, si mi paciente, con todo lo que ya vimos previamente, si mi anestesiólogo ya administró una anestesia regional adecuada, si ya le estoy dando analgesia multimodal y continúa con dolor, entonces sí es un buen momento para que nosotros podamos administrar un opioide. ¿Cuál opioide? La que sigue, por favor. Vamos a ver más adelante que hay, bueno, los opioides son del más fuerte, que es la buprenorfina, después viene la morfina y al último el tramadol. Bueno, ahorita vamos a hablar de opioides, vamos a hablar de alternativas y estrategias para reducir opioides en cirugía pediátrica.
Hay un fármaco muy bueno que todavía no llega a México, que es el Exapel. Este fármaco es un anestésico local depositado se me fue el nombre, depositado en cápsulas liposomales y que va siendo de liberación prolongada. ¿Qué tanto dura el efecto? Puede durar hasta un mes después de que se administra la anestesia regional. Entonces, no ha llegado aquí, allá hay en Estados Unidos, en la parte de Monterrey, Tijuana y todos esos lugares, ya hay, o sea, ya hay anestesiólogos que lo administran. Está indicado en pediatría, sí, a dosis adecuadas, ¿vale? Es uno de los principales. Y también hay que recordar las intervenciones no farmacológicas, ¿no? Hablar con los papás acerca de las intervenciones no farmacológicas que son ayudantes muy importantes. Dentro de esta, el aumento de los estímulos auditivos o visuales. Está muy de moda el uso de gogles o de realidad virtual en los pacientes pediátricos. Esa es una muy buena opción principalmente para pacientes entre 5 a 7 años. Esta otra que es pues el hecho de las terapias integrativas, principalmente el masaje, la acupuntura, pues obviamente no se recomienda en los pacientes pediátricos, o la nutrición antiinflamatoria. Bueno, esos son tópicos que no tienen nada que ver con este tema, ¿no? Algo que se llama catastrofización del dolor. ¿Qué es la catastrofización del dolor? Es cuando los pacientes, principalmente los papás, llegan y le dicen al paciente, ¿verdad que te duele? ¿Verdad que te duele? ¿Verdad que te está doliendo? Eso es algo que se llama catastrofización del dolor. El hecho de que los papás están sugiriendo constantemente y que le digan al paciente, no hagas esto porque te va a doler, no te muevas porque te va a doler, eso principalmente en el postquirúrgico es un riesgo para que los pacientes presenten algo que se llama dolor postquirúrgico crónico, que más adelante lo vamos a ver. Hay que seguir, por favor. Hablando de opioides, casi siempre nos vamos de primera instancia por la buprenorfina. Yo les recomiendo que si ustedes usan buprenorfina, tengan mucho cuidado, porque primeramente, sí se le va a quitar el dolor, pero sí puede presentar ILE, secundario a opioide. Y la otra es que si ustedes usan buprenorfina de primera instancia, se están acabando todo el arsenal y todos los medicamentos que pueden utilizar posteriormente. Yo les recomiendo que podamos utilizar o iniciar por el tramadol. ¿A qué dosis? De 1 a 2 miligramos por kilo, vía intravenosa. Y si está en casa, puede ser vía sublingual. ¿A través de qué? De gotas de tramadol. El tramadol está muy satanizado en pediatría, lo sé. Casi siempre cuando hablo acerca del tramadol, se sorprenden mucho que recomendemos tramadol como algólogos. ¿Por qué está satanizado? La FDA lo satanizó, pues sí, también. Lo dejó de recomendar hace aproximadamente 10 años, porque hubo muertes asociadas a tramadol, pero hubo solamente 7 muertes, desafortunadamente. Y estos fallecimientos eran asociados o fueron asociados, uno, administración con sobredosis a pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, pacientes posoperados de amigdalectomía, que no se debe de administrar, está contraindicado el tramadol. Pacientes que tienen alteraciones metabólicas y que no se habían dado cuenta. Y hay un caso reportado de una probable sobredosis. Entonces, realmente fueron casos desafortunados y después de eso el tramadol se dejó de indicar en el paciente pediátrico. Sin embargo, el tramadol es un fármaco muy noble en pediatría. Yo lo indico mucho en dolores agudos como rescate. Cuando los pacientes están controlados del dolor y de repente dan picos de dolor, lo dejo como rescate. ¿A cuánto? A 1 miligramo por kilo. Cada gotita de tramadol equivale a 2,5 miligramos. Entonces, ¿es adecuado? Sí. ¿Cuántos rescates podemos administrar en 24 horas? Hasta 3 rescates en 24 horas. Y los papás están bien tranquilos. No genera náusea. Me han dicho, es que genera hipotensión. Es muy raro que el tramadol genere hipotensión. Está más asociada la hipotensión a una respuesta vagal por un dolor aumentado o que el niño no esté tolerando al efecto del tramadol per se. En segundo lugar, la morfina. Esta sí hay que indicarla cuando el paciente se encuentra hospitalizado. ¿A qué dosis? Si estamos hablando de un neonato, sí se puede administrar. ¿A qué dosis? A 50 microgramos por kilo, a 0,05 miligramos por kilo de peso. ¿Hasta cuánto? Hasta 100 miligramos por kilo. ¿Cuánto es la dosis máxima?
La morfina no tiene una dosis techo por kilo de peso. Sin embargo, si el paciente empieza con efectos adversos, hay que parar o hay que reducir la dosis. ¿Ok? Y por último, la buprenorfina, que es con la que siempre nos casamos, con la que siempre administramos, pero es un fármaco que sí puede llegar a generar efectos adversos por la potencia que puede llegar a tener. ¿Sale? Las guías del 2025 de la Asociación Americana de Pediatría recomienda que no sea un opioide de manera inicial en el posquirúrgico ni en ningún dolor agudo en pediatría. Sugiere que siempre sea un AINE más paracetamol. ¿Vale? Eso es con algo que me gustaría que nos quedáramos. La que sigue, por favor. Seguridad en la analgesia, hablando del paciente pediátrico, hay que tener cuidado cuando se está administrando un bloqueo o anestesia regional por el riesgo de intoxicación por anestésico local. Afortunadamente es muy bajo el riesgo, casi no pasa, pero cuando pasa hay que tener mucho cuidado. El intralipide es el antagonista que se puede utilizar, no en todos los hospitales lo hay, pero siempre hay que tenerlo en consideración. Consideraciones por la edad, pacientes menores de 6 meses tienen más riesgo de complicación, ¿vale? De complicaciones por, tanto por dolor persistente como por riesgo de LAS, principalmente en cuanto a opioides, principalmente a morfina. Y bueno, se considera en cuanto a AINE seguro el ibuprofeno y hay que aplicar las escalas. En cuanto a los AINES en cirugía pediátrica, bueno, se consideran seguros en la mayoría de los procedimientos. Obviamente, si tenemos un paciente nefrópata, no hay que administrar el ketorolaco y no más por 5 días los AINES. A veces sobrepasamos los 7 días o los 10 días de administrar un AINE y el riesgo de toxicidad o el riesgo de efectos adversos es mayor. Entonces, no pasar de los 7 días, por favor. Y en neonatos, pues hay lugares donde administran el paracetamol hasta 15 miligramos por kilo. Sin embargo, en neonato lo ideal es no rebasar los 7,5 miligramos por kilo. ¿Vale? La que sigue, por favor. Les traigo un algoritmo para una toma de decisiones. ¿Vale? De manera inicial hay que evaluar el dolor por edad con las escalas que previamente ya vimos y que ustedes pueden traer ya en su celular. De manera inicial, el AINE junto con el paracetamol es nuestra primera arma de defensa para que un niño pueda tener un adecuado control del dolor. Si va a entrar a cirugía, hay que comentarle a nuestro anestesiólogo si puede proporcionar alguna técnica de anestesia regional. ¿Es adecuado? Sí, es seguro, siempre y cuando sea ecoguiado. Claro que sí. Y pues ya sabemos, ¿no? Un bloqueo peridural, un bloqueo subaracnoideo, un bloqueo caudal, también son adecuados. El uso de adyuvantes son adecuados y los rescates. En este caso yo les recomiendo rescates a base de tramadol. Si necesitamos escalar, que sea morfina, no en todos los hospitales hay morfina, pero casi en la mayoría tenemos tramadol. Entonces, es un opioide débil, es seguro y no genera muchos o no genera efectos adversos. Obviamente hay que administrar el ondansetron previamente a la administración de cualquier opioide. Siguiente. Hay algo que es muy importante, que no sé si ustedes han escuchado hablar de este tema, que es el dolor posquirúrgico persistente. El dolor posquirúrgico persistente se presenta en un paciente que tuvo una cirugía previa. El dolor es cerca del sitio quirúrgico o en el sitio quirúrgico y se puede diagnosticar una vez que se descarta que hay una complicación. ¿Al cuánto tiempo? Pasados los 3 meses, si los pacientes persisten con dolor cerca del sitio quirúrgico, estamos ante un probable dolor postquirúrgico persistente. Es importante poderlo tratar a tiempo, es importante saberlo identificar porque lo que sigue después de esto es una cronificación del dolor. Y si los pacientes pediátricos persisten con dolor crónico, los papás van a estar ansiosos y van a generar lo que se llama catastrofización del dolor, que era lo que les comentaba anteriormente. Entonces, es importante saber identificarlo, claro que sí. Si ustedes tienen un paciente que le hicieron una hernioplastia, y persiste con dolor, con dolor, con dolor, y a ese dolor se agrega parestesia o disestesia, o se agrega esa sensación urente o de quemazón,
es importante hacer un diagnóstico de descarte de un dolor persistente postquirúrgico, porque muchas veces puede llegar a presentarse. ¿Quién lo presenta más? Pacientes femeninas. ¿En quién se presenta más? En adolescentes. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte del dolor postquirúrgico persistente y en medida de lo posible hay que enviarla a una clínica del dolor para que se haga un adecuado manejo y evitar la cronificación principalmente. ¿Listo? La que sigue. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que el niño se encuentre ansioso, que tenga una baja autoeficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, pese a los papás que estén ahí, no pueda controlarse, aunque se le esté dando ya una analgesia multimodal. Son pacientes que tienen una personalidad un poco característica, son pacientes que siempre se encuentran con un poco de ansiedad y se encuentra esta parte de la catastrofización parental. Usualmente los papás son papás sobreprotectores que siempre están, no te muevas, te vas a lastimar, no hagas esto, te va a doler. Una vez que esté en el posquirúrgico es, no hagas ningún esfuerzo, no te muevas y no dejan que el paciente se reintegre a sus actividades normales hasta pasadas casi 3 semanas. 2 semanas, 3 semanas es cuando ven que ya pueden empezar a hacer sus actividades normales. Entonces es importante esto. Los factores posquirúrgicos es cuando se presenta un dolor intenso de 24 hasta 72 horas, aún con el tratamiento que ya se está administrando. Y cuando hay un dolor significativo una vez que se pasan las 2 semanas. ¿Cuáles son las características clínicas? Se pueden empezar a presentar lo que es la alodinia o la hiperalgesia. Los llevan los papás a a su consulta de revisión pasadas 2 semanas y el niño sigue con dolor. Y ustedes lo quieren revisar y no permite la exploración porque aparte tiene mucha sensibilidad. Así lo refieren ellos. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y el paciente sigue con el mismo cuadro. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué está pasando, no? En teoría todo está bien, el paciente no debería de tener dolor. Bueno, probablemente está cursando con un dolor postquirúrgico persistente y es importante que ustedes puedan hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuándo sospecharlo? Cuando el paciente tiene un dolor mayor a 3 meses, cuando interfiere con sus actividades, es decir, cuando no puede reintegrarse a sus actividades, no va a la escuela, deja de jugar, se aísla, tiene un componente neuropático la mayoría de las veces. Hay dolores abdominales posteriores a un evento quirúrgico que los pacientes lo sienten como calambres y así se lo refieren. Es que siento que tengo calambres en la parte abdominal. Puede ser parte de un dolor postquirúrgico persistente y una alta ansiedad de los niños, del niño o de los padres. ¿Cómo se previene? Bueno, con un manejo óptimo del dolor, que es todo lo que hemos platicado a lo largo de esta charla, hay que identificar los pacientes que tienen factores de riesgo, principalmente aquellos padres que tienden a la catastrofización, es uno de los factores primordiales. La educación pre y posoperatoria, principalmente hay que explicarle a los papás qué es esto del dolor persistente o qué es esto de la catastrofización. Y hay que enseñarle a los papás que no estén sugiriendo el dolor, porque muchas veces es, ¿verdad que te está doliendo? Cuando llegan a la consulta es, ¿verdad que te duele? Entonces, esa es una sugerencia que los papás están haciendo y los niños empiezan a somatizar también esa parte. Y por último, un seguimiento estructurado. Hay que enviarlos de preferencia a una clínica para que haya un adecuado manejo del dolor en estos pacientes, porque no nada más involucra el manejo de AINE, sino ya involucra otro tipo de situaciones, enviarlos también a una terapia psicológica, enviarlos a rehabilitación. Entonces, todo eso involucra ya toda una patología per se, aparte de todo esto. ¿Cómo se va a manejar? Bueno, hay que neuromodular estos pacientes la mayoría de las veces con gabapentinoides principalmente y hay que evitar opioides porque algo que pasa es que, bueno, tienes mucho dolor, te voy a pegar un parche o medio parche de buprenorfina, ahora que está muy en boga el uso del parche de buprenorfina. Y les pegamos buprenorfina y no se le quita el dolor y empieza con efectos adversos, empieza con náusea, después empieza así con estreñimiento, empieza con hilo intestinal y entonces empieza a complicar el paciente, ¿no? No sabemos por qué. Entonces hay que tener un uso racional acerca de los opioides. Tratamientos no farmacológicos es lo que les comentaba. Son pacientes que requieren ya una terapia psicológica
ya involucran una terapia interdisciplinaria a través de una clínica del dolor. Hay que mandarlos con el fisioterapeuta para que tengan todavía una parte de rehabilitación, aunque sea abdominal. ¿Y cuándo referir a la clínica del dolor? Bueno, cuando vemos que el paciente no mejora, ¿no? Eso es todo por mi parte. Espero que la plática les haya sido provechosa y pues cualquier duda estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, doctor, por la plática. Me parece que fue algo muy interesante y que también nosotros como cirujanos pediatras nos compete esta parte de la analgesia posquirúrgica. Yo sí tengo una pregunta sobre, ya ve que el metamizol también lo tenemos un poco satanizado en los efectos adversos de que la hipotensión y así. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para la administración de este medicamento y qué tan cierto es esa parte de los efectos adversos? Ok. Sí, el riesgo de hipotensión realmente no está comprobado ni en adultos ni en pacientes pediátricos. De hecho, hay literatura que menciona que es un medicamento bastante seguro. La dosis recomendada es no sobrepasar los 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas, porque también hay veces que lo administran cada 6 horas. Vía oral es un medicamento, perdón, bastante seguro, no es gastrolesivo, no genera hipotensión en el paciente pediátrico y bueno, fuera de todo eso que tiene esa satanización principalmente por la hipotensión, realmente no es tan cierta. Es un antipirético más potente, incluso que el paracetamol, entonces es adecuado. No es tan analgésico, pero es un buen efecto adyuvante entre los dos. Muchas gracias. También la doctora Magali, tiene una pregunta sobre las dosis o días de analgesia prequirúrgica en cirugía menor o ambulatoria. No sé si podamos, a ver si no abrir el micrófono a la doctora para que... ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Buenas noches, Héctor. Hola, buenas noches. Pues bueno, primero felicitarte. La verdad es que para nosotros pediatría ha sido una bendición que llegaras con todo esto, porque hay mucha desinformación, mucha ignorancia. Nosotros como cirujanos pediatras y en general, o sea, los intensivistas, neonatólogos, nadie sabe manejar correctamente el dolor en el paciente pediátrico. Me atrevo a decir que muy poca gente, o si no es que nadie ahí en las terapias lo sabe manejar de forma adecuada. Y pues bueno, nosotros como cirujanos, pues menos, ¿no? Entonces ha sido un gran apoyo ahí en el hospital que nos ayudes con el dolor posoperatorio, aunque bueno, ya estamos viendo que se tiene que prevenir el dolor para que sea más efectivo y obviamente pues tener una recuperación más rápida y más eficiente en nuestros pacientes. Mi pregunta es, yo vi en la tablita, bueno, una de las tablas que pusiste, la dosis o días de tratamiento para el preoperatorio, sin apéndice, en cirugía de hernia, o en el paciente ambulatorio, o en el paciente que sabemos que no va a ser una larga estancia. ¿Tú qué sugieres? O sea, que un día, 2 días, 3 dosis, ¿cuánto de analgesia preoperatoria para empezar con hacer las cosas bien ahora sí? En pacientes que están en un protocolo, por ejemplo, prequirúrgico, que es paciente programado con 24 horas previas que inicies la analgesia, e incluso, Ok, como lo mencionaba uno de los cuadros, una dosis previa antes de la incisión, eso nos puede ayudar. Obviamente, si el paciente tiene ok, una adecuada analgesia y tiene una limitación en cuanto a la liberación de los tromboxanos o de estas sustancias algogénicas, le va a ir muchísimo mejor. Entonces, ¿cuánto tiempo antes? De ser posible, 24 horas previas, sino con una ok, dosis previa antes de la incisión quirúrgica es lo adecuado. ¿Cuánto tiempo ok. después? Pues depende también de la evolución del paciente. Claro, Lo que se recomienda es más o menos de 5 a 7 días. ok. Muy bien. Y tengo otra pregunta. Pues bueno, recientemente tuve 3 adolescentes seguiditas. De hecho, tuviste creo que a las tres.
en dos hospitales diferentes con dolor crónico persistente y también yo creo que sí te vas a recordar, habían pacientes que no necesariamente, o no entiendo muy bien cómo ese concepto, obviamente pues hay que ponerse a estudiar, pero el dolor crónico persistente tiende a ser cerca de la herida, alrededor de la herida, o también puede estar en otros lugares, porque estas niñas tenían, justo eran niñas, las tres, dolor musculoesquelético, hiperalgesia, hipersensibilidad, o sea, o hiperestesia en las extremidades inferiores, y era alodimia, o sea, incluso con el roce de la mano o de la sábana o de la ropa, tenían dolor, pero en las extremidades era dolor musculoesquelético. ¿Esto es parte también del dolor crónico persistente o solo es por el reposo, la larga estancia, o es porque no todos los pacientes lo presentan? De hecho, han sido estas tres niñas que me tocaron muy recientemente, casi en el mismo mes, y no lo había visto en otros pacientes previamente, incluso con largas estancias, pero era muy notorio y lejos de las heridas. Sí, uno de los criterios para el dolor posquirúrgico persistente es que se encuentra muy cerca del sitio quirúrgico o en el sitio quirúrgico y tiene que ser de manera intermitente. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor el paciente tiene dolor 3 días seguidos, desaparece una semana y vuelve a tener dolor 2 días y desaparece en 2 semanas y a la tercera semana vuelve a aparecer el dolor. Esos son criterios diagnósticos de un dolor posquirúrgico persistente. El hecho de que los pacientes tengan dolor en otro sitio, eso es incidental y puede ser debido a alguna otra situación. Si no mal recuerdo, una de las pacientes que vi era a veces hay algo que se llama dolor por postración. El dolor por postración se presenta en pacientes que tienen más de un mes en cama. Y esto también se debe a muchas alteraciones, principalmente la poca movilidad, la hipotrofia muscular, que también esto puede llegar a generar dolor. Una de las pacientes era porque tenía hipotrofia muscular y tenía alteraciones a nivel de los peroneos. Entonces eso también es importante. Las zonas de presión que tienen los pacientes, las zonas de presión ósea, cuando están hipotróficos pueden llegar a lesionar nervios que están muy superficiales, que es parte del cuadro que presentaba una de tus pequeñas. De las niñas, ajá. Ajá, pero el dolor persistente como tal, el dolor posquirúrgico persistente dentro de los criterios diagnósticos es cerca del sitio quirúrgico o en el sitio quirúrgico, o es un dolor muy similar previo al del paciente cuando es un cuadro agudo, por ejemplo, una apendicitis, que es un dolor abdominal y se puede convertir en un dolor abdominal funcional, que eso también puede llegar a pasar. Ok, pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues bueno, gracias también por contar contigo siempre ahí en Centro Médico. Por nada. Muy bien, también la doctora Nidia Arreola tiene unos comentarios que hacer. Doctora, si gusta prender su micrófono. Sí, hola, muchísimas gracias. Gracias al colegio, felicidades por esta gran sesión. La verdad es que Héctor, lo escribía en el mensaje, ha sido una gran contribución, todo tu trabajo, cómo lo has desarrollado y cómo definitivamente comparto lo que dice Magali, ha cambiado la evolución de nuestros niños. En trasplante, y no solamente en trasplante renal, en los niños, en los donadores, que los donadores son más complejos, son adultos, no están acostumbrados en lo absoluto a ese tipo de dolor, cirugías. eh, Papás, familiares sanos, que son sometidos a procedimientos cruentos, ¿verdad? Como nefrectomías o hepatectomías, y tú definitivamente has cambiado la evolución. Y quiero recordar también un caso que tuvimos, que tuviste, y que fue un caso complejo, que fue la niña del trasplante cardíaco de hace un año. Me gustaría muchísimo, porque creo que este caso ejemplifica perfectamente lo que fue el dolor catastrófico. eh, y este dolor persistente por más de 3 meses, donde no encontrábamos qué era lo que estaba sucediendo, en donde se siguieron demasiadas estrategias y que utilizaste bastantes estrategias en ella hasta que se logró controlar este dolor, ¿no? Entonces, me gustaría que compartieras un poco esta experiencia que viviste, porque creo que es claro ejemplo
de todo lo que se puede llegar a utilizar para poder paliar el dolor y para definitivamente cambiar la vida y la evolución de un paciente. Felicidades y gracias. Muchas gracias, doctora. En el caso de esta paciente del trasplante cardíaco, era un cuadro un poco complejo porque aparte tenía una dosis de tacrolimus muy elevada. Entonces, recordemos que el tacrolimus genera neuropatía, principalmente periférica. Sin embargo, ella se estaba comportando de una manera típica, que era una neuropatía a nivel torácica. Se estaba pensando mucho en un dolor, en un síndrome postoracotomía, que es pacientes que son posoperados de cardio, principalmente se llega a presentar por lesión de los nervios a nivel de tórax o a nivel intercostal. Entonces, en ella realmente no era un dolor postoracotomía, sino era un dolor asociado al tacrolimus, y ella refería su dolor como descargas eléctricas, o sea, era un dolor neuropático per se, era un cuadro atípico de dolor neuropático asociado a inmunosupresores. En ella lo que hicimos fue de manera inicial la neuromodulación, que fue algo básico y algo que fue nuestro pilar principal, y con ella administramos anestesia regional también. Le pusimos bloqueos, dos tipos de bloqueo, que fue un bloqueo erector espinal y un bloqueo intercortal. Afortunadamente respondió muy bien la paciente, porque el siguiente paso era ya realizar una neuroablación, y pues realmente para la condición que tenía la paciente por el trasplante cardíaco no era como lo más recomendado, pero afortunadamente pues mejoró. Tardamos un rato en poder controlarla, pero fue una adecuada evolución. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que pudieron asistir presencialmente y a los que están también conectados vía Zoom. Eh, ¿Tiene una duda, doctor? Perdóname. Ok. Buenas noches. Buenas noches. De Jesús Ramos. Soy egresado del Hospital Civil. Tengo 23 años de experiencia quirúrgica, 23 años viviendo en los quirófanos. Y el primer comentario era sobre lo que comentaban del metamisol. Dentro de mi pobre caminar, que no es mucho, pero no es poco, ando alrededor de entre 8,000, 9,000 procedimientos quirúrgicos entre cirugías mayores y cirugías menores. Yo uso mucho el metamisol, ¿sí? Y me da excelente resultado. El único caso que yo he visto de hipotensión, ¿sí?, sucedió en Centro Médico, Hospital de Pediatría, 1 de la mañana. Estoy operando en un hospital privado y me diga: doctor, su niño está chocado. ¿Qué pasó? Me llamó la residente, uno de los compañeros que ya por aquí a veces lo veo. Doctor, estoy chocado. ¿Qué pasó? Entonces, me llama la atención que entre tantos procedimientos que he realizado, solamente uno he visto. Uno, nada más. Entonces, creo que estadísticamente no es significativo. Uno. Termino mi procedimiento y me dirijo al hospital. ¿Qué sucedió? Y me pongo a investigar a ver quién estuvo aquí, qué hicieron, y al paciente lo tenía intubado, Para no hacer el cuento largo, enfermera nueva, 08, recién contratada, llega y por el catéter central, sin diluir. ¡Pum! Entonces, para mí ese fue o sea, para mí eso fue la causa. Entonces, es muy seguro, como dice el doctor, está satanizado, sí. Incluso yo lo he manejado a 20 miligramos por kilo, y completamente sin ningún problema. El otro comentario sobre los papás. Alguien dijo por ahí que los pediatras somos veterinarios de niños y psicólogos de papá. Es decir, si no controlamos a los papás primero, nunca vamos a controlar al paciente chiquitito. Y los papás siempre se detectan. Tengo viendo yo pediatría más o menos desde el año del 1996. Entonces voy para 30 años de pediatría. Quizás, vuelvo a repetir, no es mucho, pero van a ser 30 años. Y los papás rápido se detectan. Llega el papá
y desde que llega lo ubica, dices, este me va a dar problemas. Consejo y experiencia para ustedes. Antes de ver al niño, vean a los papás, así como dice el doctor. ¿Verdad que te duele? No te muevas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que asá? Entonces, muy buena práctica, doctor. Nos sirve mucho seguir recordando, seguimos actualizando y felicidades, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? ¿No? No. A nombre del Colegio de Cirugía Pediátrica de Jalisco, queremos agradecerle su participación esta noche y entregarle una constancia como reconocimiento por su participación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los que acudieron de manera presencial, les recuerdo que está la libreta para que se anoten. Y también recordarles que todas estas pláticas se están grabando y que se van a subir próximamente a nuestro YouTube, que está como Colegio de Cirugía Pediátrica de Jalisco. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.